Bueno, y aquí lo que vamos a hacer es, estamos en esta parte, ¿no? En esta parte. Bueno, esta ya la habíamos demostrado, pero lo vamos a explicar mejor, ¿verdad? Vamos a explicar tal y como está acá. No, no es que la vamos a explicar mejor, sino la vamos a explicar tal y como está ahí. Ahí está, ¿verdad? Eso es lo que tenemos. Lo que nos están diciendo acá es, ahí está, lo que pasa es que esa no es una demostración bien formal, ¿verdad? Las demostraciones se las van a pedir siempre bien formales. Entonces, bueno, ¿qué es lo que nos dicen acá, verdad? Demostración. Nosotros ya hicimos una parte, ¿verdad? De que seno de A es igual a seno de B, que es igual a seno de C. Y eso yo creo que se pudo haber entendido. Ahora, esta parte, ¿verdad? Que A entre seno de A es igual a 2R, se tiene que cumplir para un ángulo menor que 90 grados. Y aquí tenemos esta figura. Este es un triángulo acutángulo. Significa que cada uno de sus ángulos mide menos que 90 grados. Ahora, se traza este segmento BA', ahí está, aquí nos están diciendo eso, ¿no? Se traza el segmento A'B. Dígame, no estoy compartiendo, ¿verdad? ¿O sí? No estoy compartiendo la pantalla todavía. Ah, ok. Tu pantalla aún es visible, dice. No, bueno, dejar. Y ahora me dicen si la miran, ¿no? Ya, ¿verdad? Ya está. Bueno, volvemos entonces, ¿no? Acá estamos, ¿no? Demostramos que, vuelvo y repito, ¿no? Demostramos que A sobre seno de A es igual a B sobre seno de B y es igual a C sobre seno de C, ¿verdad? Y esta parte ya más o menos habíamos hablado. Pero bueno, supóngase que lo que queremos demostrar ahora es que A sobre seno de A es igual a 2R, ¿verdad? Es igual a una constante. Entonces, tenemos este triángulo. Este triángulo es un triángulo acutángulo. Significa que cada uno de sus ángulos mide menos de 90 grados. Este mide menos de 90, este mide menos de 90 y este, pero este, ¿no? Mide menos de 90. Ahora, se hace este trazo, ¿verdad? Se traza el diámetro A'B, que sería este, ¿no? Entonces acá sí se forma un triángulo rectángulo, pero sería este, ¿no? Sería este. Entonces, nos dicen acá que en el triángulo A'BC, que sería A'BC, este, ¿no? Este ángulo de acá, como este es un diámetro, este ángulo de acá mide 90 grados. Es cierto, ¿no? Este mide 90 grados. ¿Por qué mide 90 grados? Porque este es un diámetro. Divide a la circunferencia en dos partes. Este arco que mide 180 y este otro arco que mide 180. Entonces, este también es un ángulo central. Este ángulo central mide 180 grados, puesto que mide lo mismo que el arco. Si este mide 180 grados, como este es un ángulo inscrito, este mide la mitad que el ángulo central. Este mide 90 grados, y eso es lo que nos están diciendo, ¿no? Este ángulo mide 90 grados. Y entonces, como este ángulo mide 90 grados, encontramos, este es un triángulo rectángulo, podemos encontrar el seno de A', ¿no? Seno de A' es lado opuesto, que es este, ¿no? BC, ahí está, sobre A'B, que es el diámetro, pero el diámetro también es dos veces el radio. Entonces, en la siguiente parte se sustituye, ¿no? BC se sustituye por A, porque es el lado opuesto al ángulo A, ¿no? Este lado también se puede sustituir, en vez de BC escribimos A. Y en vez de A'B es 2R, porque este es el diámetro. Entonces nos dicen que seno de A' es A entre 2R. Y como este es un ángulo inscrito, ¿verdad? Este es un ángulo inscrito, ¿verdad? B', es un ángulo inscrito, determina este arco, que mide el doble de lo que mide este ángulo, ¿no? Pero este también describe el mismo arco, mira, este triángulo. Entonces, ¿qué significa? Que el ángulo A, la medida del ángulo A es igual a la medida del ángulo A'.
Y por esa razón, entonces, como seno de A es igual a A sobre 2R, seno de A prima, perdón, es igual a A sobre 2R, entonces también seno de A es igual a A sobre 2R. Y por tanto, A entre el seno de A es igual a 2R, ¿verdad? Que era lo que queríamos demostrar. O este pasa a multiplicar y este pasa a dividir, ¿verdad? Nos queda que A sobre seno de A es igual a 2R. Eso es lo que nos están tratando de explicar ahí. Yo lo expliqué de una manera más, ¿qué? Más, más formal, ¿no? Más formal. Esa es la primera parte. La primera parte. Ahora veamos para el caso donde el ángulo A es igual a 90 grados, que aquí está también explicado, pero solo lo vamos a explicar, ¿verdad? Sería este. Vamos a copiar las dos, porque ahí están las dos partes, ¿no? Las dos partes. Vamos a llevar hacia allá. Entonces, si el ángulo mide 90 grados, si el ángulo A, veamos lo que nos dicen ahí, ¿no? Sería esta parte. Ah, pero necesitamos esto, ¿no? Bueno, lo que estamos demostrando es que A entre seno de A entre seno de A es 2R, ¿no? Y ahora para cuando A mide 90 grados, ahí está, ¿verdad? Esta es la figura. Esta es la figura, ¿no? Esta misma, no la ocupamos acá. Vamos a quitar para que no nos estorben las últimas partes. Entonces, acá lo que nos dicen, ¿verdad? La medida del ángulo A ahora es 90 grados. Ahora la medida del ángulo A es 90 grados. Este es un triángulo rectángulo. ¿Por qué razón? Puesto que si este es un diámetro, porque pasa por el centro, divide a la circunferencia en dos arcos de 180 grados cada uno. Entonces, si este mide 180 grados, este mide 90. Entonces, este también es el radio. Y eso es lo que nos están diciendo acá, ¿no? Que como este lado se llama A, vamos a decir que el radio es la mitad de A. Eso es lo que nos dicen acá. Y por otra parte, que A entre el seno de A es igual a A sobre seno de 90 grados. Y como seno de 90 grados es 1, nos queda que A sobre seno de A es igual a A entre 1, que es A. Entonces, A sobre seno de A es igual a A. Pero como A es igual, como R es igual a A medios, y si multiplicamos por 2 ambos lados acá, se cancela esto, nos queda que A es igual a 2R. Entonces, como A es igual a A, pero A es 2R, nos queda que A entre seno de A es igual a 2R. Bueno, la explicación de lo que están haciendo acá, ¿no? ¿Se entiende lo que digo, muchachos? Bien convencidos de que se entiende. Bueno, y la última parte es esta, ¿no? Vamos a ver. El caso 3, que sería que el ángulo ahora es acutángulo. El ángulo ahora es mayor que 90 grados, este ángulo, ¿no? ¿Por qué es mayor que 90 grados? Miren que este es el ángulo central. Significa que el ángulo central, este, es mayor que 180 grados. ¿Por qué razón? Porque este es el diámetro, ¿no? Este es el diámetro. Si desde C trazamos el diámetro, entonces nos quedaría lo siguiente, ¿verdad? Nos quedaría así. Si desde C trazamos, ¿verdad?, el diámetro, entonces fíjense, desde aquí hasta acá mediría 180 grados este arco, y también desde aquí hasta acá mediría 180 grados. Pero fíjense que del ángulo que estamos hablando, ¿no? Del ángulo que nos hablan ahora, ¿verdad? Del ángulo A, este ángulo es mayor que 90 grados. ¿Por qué razón? Porque mide la mitad de lo que mide el ángulo central, ¿no? Pero el ángulo central mide más de 180 grados, porque lo que les dije, ¿verdad? Si trazamos el diámetro, entonces este va a medir 180 y este va a... Pero al trazar el diámetro acá, vemos que el ángulo central mide más de 180 grados. El ángulo central es este. Mide más de 180 grados.
O este mide menos de 180 grados también, ¿no? Entonces, si este ángulo mide más de 180 grados, significa que este mide más de 90, y eso es lo que nos están diciendo acá, ¿no? A mide más que 90 grados, o 90 grados es menor que A. Es lo mismo decir que A mide más que 90 grados. Bueno, el ángulo central, alfa, es 2 veces A, ¿verdad? Este ángulo es 2 veces este. Si alfa es igual a 2 veces A, pero como A es mayor que 90 grados, entonces significa que alfa es mayor que 180 grados. Y eso es lo que nos están diciendo acá, ¿no? Entonces el ángulo beta que queda acá es menor que 180 grados. ¿Por qué razón? Acuérdese que una cuerda divide al arco, toda la circunferencia en dos arcos, y la suma de esos dos arcos va a ser 360 grados. Entonces, si este ángulo mide alfa y este mide beta, la suma de esos dos tiene que ser 300 grados. Pero, como beta, ¿verdad? Va a ser 360 grados menos alfa. Pero alfa mide más de 180, entonces por esa razón, ¿verdad? Como alfa mide más de 180, entonces significa que beta es menor que 180 grados. Beta es menor que 180 grados, ¿verdad? Y entonces, como A', ¿verdad? A' es este ángulo que escribieron acá, ¿verdad? Que es igual a un medio beta, ¿no? Es igual a un medio beta. Y A es igual a un medio alfa. Este ángulo es un medio alfa, ¿verdad? Un medio de este ángulo. Y A' es un medio de este ángulo, ¿no? El ángulo beta. Entonces, como la suma de esos dos, A más A', es igual a 360 grados también, ¿no? Pero acá lo que nos interesa es decir que es este más este, ¿no? A', que es un medio beta más, perdón, aquí sería A nada más A es un medio alfa. Entonces, ¿qué significa eso? De que lo que nos dicen acá, ¿verdad? A más A' es un medio alfa más beta, si lo factorizamos, ¿no? Aquí lo que hicieron fue factorizar esto. No me va a dar más espacio hacia abajo esto. Bueno, me paso para acá, ¿no? Tenemos acá que A más A' es igual a un medio alfa más beta, ¿verdad? Pero alfa más beta es igual a 180, ¿no? Alfa más beta. Entonces, A más A' también es igual a 180 grados, ¿verdad? A más A' es igual a 180 grados. Pero entonces, como seno de A es igual, fíjense bien esta parte, seno de A' es igual al seno de 180 menos A. ¿Por qué razón? Si nosotros nos ubicamos en el plano cartesiano, esta fue una de las demostraciones que hicimos el semestre pasado, ¿no? Si tenemos que el ángulo A queda acá en el segundo cuadrante, ¿no? En el segundo cuadrante, supóngase que tenemos acá un triángulo, ¿no? Un triángulo también. Si este ángulo, desde aquí hasta acá, ¿verdad? Si este ángulo se llama A, entonces este sería A', este, ¿no? Sería A'. Entonces el seno de A' sería el seno de 180 grados menos A. ¿Por qué razón? Porque estos dos, el seno en el segundo cuadrante, son iguales, ¿verdad? Supóngase que este mide 135 grados, ¿no? Desde aquí hasta acá, ¿no? Calcule el seno de 135 grados. Seno de 135 grados es raíz cuadrada de 2 sobre 2. Positivo, ¿no? ¿Cierto? ¿Sí? ¿Me escuchan, muchachos? ¿Tienen calculadora a mano? Entonces, el seno de 135 grados es raíz cuadrada de 2 sobre 2. Y A sería, pues el ángulo de referencia sería 45 grados. Seno de 45 grados también es raíz cuadrada de 2 sobre 2. Esto lo vimos
el semestre pasado, ¿no? Las razones trigonométricas de la... Dijimos que si este ángulo tiene un ángulo de referencia acá, entonces el seno de todo este ángulo va a ser igual al seno de este. Entonces por esa razón entonces decimos que seno de A' es igual a seno de A. Entonces, si eso es cierto, ¿verdad? Y como seno de A', ya lo habíamos dicho, que A entre seno de A' es igual a 2R, entonces también A entre seno de A es igual a 2R. Y ahí está demostrado, entonces, para los tres casos, ¿no? Bueno, esas no son demostraciones muy formales las que aparecen ahí en el libro, ¿verdad? Pero ahí están así, ¿no? Ahí están así. ¿Se entendió? Esa es la ley de los senos. La ley de los senos, volvemos, ¿no? La ley de los senos. A entre seno de A es igual a B sobre seno de B es igual a C sobre seno de C. Y a su vez, cada una de esas es igual a 2R. ¿Verdad? La ley de los senos no incluye esto, ¿verdad? Pero el teorema sí. Bueno, y entonces utilizando la ley de los senos y utilizando todo lo que hemos hablado, nos dicen que encontremos la medida de un lado de un triángulo, de este, ¿no? Yo tenía listos unos por ahí, pero no creo que nos dé el tiempo. Vamos a hacer ese y tal vez en otra clase hacemos más ejercicios, ¿verdad? Supóngase, nos dicen que aquí voy a trabajar, ¿verdad? Porque este espacio es muy chiquito, voy a hacer la figura para acá más bien. Este espacio es muy chiquito ahí. Nos dicen que usando la ley de los senos, ¿verdad? En el triángulo A es igual a 60 grados, ahí está, ¿no? Este es A. B es igual a 45 grados, este B. Y que el lado A mide 3, entonces encuentre el radio y que encuentre el radio R. Y que encontremos B. El radio que circunscribe ese triángulo, ¿no? Que sería un círculo, así como a todo triángulo lo circunscribe un círculo, ¿no? Entonces, que encontremos el radio del círculo que circunscribe a este triángulo y que encontremos el valor de B. Eso es lo que nos dicen. Bueno, pero nosotros sabemos que de la ley de los senos, ¿no? Que A entre seno de A es igual a 2R. Pero ya tenemos A y tenemos el ángulo A también. Entonces tenemos que 3, que es A, ¿no? Sobre seno de A, que es 60, sobre seno de 60 grados, es igual a 2R. ¿Y cuánto es seno de 60? Si le damos vuelta a esto, seno de 60 es raíz cuadrada de 3 sobre 2. 3 está sobre 1, ¿no? Y esto es raíz cuadrada de 3 sobre 2. Al aplicarle la operación oreja, va a quedar que 2R es 3 por 2 sobre raíz cuadrada de 3. Entonces este 2 con este 2 se cancela. Y al racionalizar esto, nos queda que R es raíz cuadrada de 3. ¿Verdad? Raíz cuadrada de 3 por raíz cuadrada de 3 en el denominador es 3. Entonces nos queda 3 sobre raíz cuadrada de 3. 3 raíz cuadrada de 3 sobre 3. Raíz cuadrada de 3 por raíz cuadrada de 3. Entonces nos queda que R es 3. Raíz cuadrada de 3, perdón. Vamos a ver si alguien quería entrar. Pareciera, ¿no? Ahí está. Entonces, felicidades a Cristian también, ¿verdad? Porque clasificó a la siguiente fase de la Olimpiada. Bueno, entonces ya encontramos R. R es raíz cuadrada de 3. ¿Cómo encontramos B? Nosotros sabemos que B sobre seno de B es igual a 2R. B no sabemos quién es. Sabemos quién es B mayúscula, 45 grados, ¿no? Y sabemos quién es R, que es raíz cuadrada de 3. Entonces lo sustituimos. Y al multiplicar por seno de 45 a ambos lados, se cancela eso, ¿no? Alguien quiere entrar, déjenme ver. Déjenme ver. Entonces, si multiplicamos por seno de 45 a ambos lados, 2 raíz cuadrada de 3 por seno de 45 grados, ¿no? Se cancela esto con esto, nos queda que B es 2 raíz cuadrada de 3 y seno de 45 es raíz cuadrada de 2 sobre 2.
Este 2 cancela con este y entonces nos queda raíz cuadrada de 3 por raíz cuadrada de 2, raíz cuadrada de 6. Ese sería B. ¿Se entendió, muchachos? Yo sé que voy a la carrera, ¿verdad? Es que tengo una capacitación ahí un poquito más tarde. Pero se entiende. Ok. Ahora, acá en el siguiente nos dicen que encontremos la medida de un ángulo, ¿no? Cálculo de la medida de un ángulo. Entonces, en el triángulo ABC, la medida del ángulo A es 60 grados, A es 3 y B es raíz cuadrada de 6, lo que acabamos de hacer, ¿no? Encuentre el radio y encuentre B. Bueno, el radio era raíz cuadrada de 3, ¿no? Pero en fin, ese es el mismo problema, ya lo encontramos. Pero supongamos, ¿verdad?, que no lo hemos encontrado. Que, bueno, esto no lo necesitamos, ¿no? Entonces sabemos que A entre seno de A es igual a 2 raíz cuadrada de 3, ¿no? 2R, perdón. 2R de la ley de los signos. Sabemos que A es 3 y que el ángulo es 60 grados. Nos queda 2R. Déjenme ver si alguien quiere entrar. Entonces, si le damos vuelta a esto, como necesitamos encontrar R, ¿verdad? Si le damos vuelta, 2R va a ser igual a 3, que está sobre 1, sobre seno de 60 grados, pero seno de 60 grados es raíz cuadrada de 3 sobre 2. Y al aplicarle la operación oreja a esto, nos va a quedar que 2R es igual a 3 por 2, ¿no? Sobre 1 por raíz cuadrada de 3. Entonces 2 con 2 se cancelan porque están multiplicando a ambos lados, así que R es 3 sobre raíz cuadrada de 3 y racionalizamos. 3 por raíz cuadrada de 3 es 3 raíz cuadrada de 3 sobre 3 por 3, raíz cuadrada de 9 en el denominador, pero raíz cuadrada de 9 es 3, entonces nos queda 3 raíz cuadrada de 3 sobre 3, se cancela, R es raíz cuadrada de 3. Bueno, por eso les dije que era el mismo, ¿no? Y como nos dicen que B es raíz cuadrada de 6, que obtengamos el ángulo B ahora, ¿no? Porque ya encontramos R. Bueno, para encontrar el ángulo B decimos que B entre seno de B es igual a 2R. Entonces, si le damos vuelta, seno de B entre B es igual a 1 sobre 2R. Bueno, sustituimos, ¿verdad? Seno de B no sabemos quién es. Entre B, que es raíz cuadrada de 6, es igual a 1 sobre 2 raíz cuadrada de 3. Entonces, si multiplicamos por raíz cuadrada de 6 ambos lados, ¿no? Por raíz cuadrada de 6 ambos lados, se va a cancelar esto y nos va a quedar que seno de B es igual a 1 sobre 2, es igual a 1 por raíz cuadrada de 6, que es raíz cuadrada de 6 sobre 2 raíz cuadrada de 3. Pero este con este se pueden meter en un solo radical. Propiedades de los radicales, ¿verdad? Raíz cuadrada de 6 tercios por un medio, ¿no? Esto sería raíz cuadrada de 2 sobre 2. Bueno, entonces seno de B es raíz cuadrada de 2 sobre 2 o 1 sobre raíz cuadrada de 2, ¿no? Entonces, podemos ver utilizando el ángulo inverso, ¿verdad? Si sacamos el seno inverso bueno, el seno inverso de 1 sobre raíz cuadrada de 2, ¿no? Que esto nos va a dar 45 grados. 45 grados, pero también podríamos pensar que el ángulo puede ser 135 grados. Aunque si nos ubicamos en el plano cartesiano veremos que no. Pero podría ser que sí, que hubiera algún triángulo en el que nos diera 135 grados. Pero nosotros sabemos que la suma de los tres ángulos de un triángulo es 180 grados. Entonces significa que A más B, ¿verdad? Porque el ángulo A mide 60 grados. A más B, ¿no? El ángulo B va a ser pues 60 grados más 135 más de 200 grados, a ver, 195, ¿no?
Entonces significa que solo el ángulo A y el ángulo B suman 195 grados. Y la suma de los tres ángulos tiene que ser 180 grados. Por eso este no puede ser. Así que la medida del ángulo B es 45 grados. Que es lo que tenemos ahí, ¿verdad? Lo que nos pedían. El radio, raíz cuadrada de 3, y el ángulo, raíz cuadrada de, 45 grados. Y eso sería entonces, ¿no? Bueno, esto sería, ¿verdad? Hasta aquí lo que teníamos pensado trabajar hoy. No sé qué tan claro les quede. Vamos a tratar de retomarlo en la próxima clase también, ¿no? Hasta aquí llegamos, ¿verdad? Voy a parar la grabación.